Mire, también en otros temas, en el marco del Día del Niño, hay que hablar de los hijos de nadie, aquellos menores que conviven día a día con la violencia, que han reemplazado sus libros por las armas, que han perdido a sus padres por culpa del crimen organizado y de los que no soportan el maltrato en sus casas y mejor se salen a las calles. Este es un trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. En México, 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años conviven diariamente con organizaciones criminales que los utilizan como informantes, halcones, vendedores de droga, logística y sicariato. Otros más conviven con todo tipo de violencia. Sin embargo, 1.700.000 menores de edad han quedado huérfanos por la violencia ejercida por el crimen organizado o en su defecto, por ser hijos de integrantes de células delictivas y otros más por la muerte de sus padres por la pandemia de COVID-19. Si pensamos todos los hijos e hijas de personas víctimas de un crimen de alto impacto en el marco de la guerra contra el crimen organizado, que tentativamente hablemos de 500,000, ya nos están superando pues otros 500 o casi 1.700.000 niños y niñas. Entonces se van acumulando los niños y niñas víctimas. Hasta el momento no hay cifras exactas de los huérfanos en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía habla de 30,000 huérfanos, mientras instancias internacionales hablan de 1.700.000. Lo cierto es que con la muerte o encarcelamiento de los padres, las abuelas o los tíos son los encargados del cuidado de los menores. Otros van a los orfanatos. La mayoría de ellos pues tienen que hacerse cargo, ya sea víctimas, familiares, como por ejemplo las abuelas, los tíos, o en su caso, si no hay ningún familiar, pues tienen que irse a las casas hogar o en su defecto a las instituciones del DIF, que son muy pocas, pero bueno, y ya como tú dices, ¿no? Ya en un escenario bastante fuerte, pues crecer en las calles, crecer en los barrios. Sin embargo, la mayoría ve en las calles su refugio, propensos a los grupos armados, a la delincuencia que deriva en muerte y cualquier tipo de violencia. Tan solo en 2023 fueron atendidos en los hospitales del país 32.171 menores de edad por violencia familiar o no familiar. Vamos a encontrar niños que se unen a grupos armados, tanto del crimen organizado como niños que se unen a grupos armados de guerrillas de sus propias comunidades, ¿no? Tratando de buscar que esta salvaguarda familiar. Que tener en consideración eso, los niños necesitan crecer en una comunidad en salvaguarda. Si no encontramos estos elementos, pues entonces los niños lo buscarán de alguna manera, ya sea en colectividades dentro de estos sistemas, ¿no? Jurídicos adecuados o de estos sistemas delincuenciales. De acuerdo con las leyes mexicanas, el Estado debe de hacerse cargo de la salvaguarda de los infantes ante la pérdida de los padres. Sin embargo, con los cierres de los albergues de las fiscalías y la falta de apoyo a los albergues de las asociaciones de la sociedad civil, esto no se cumple en su totalidad. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.